con esta nueva práctica que sería la modalidad virtual. Y acá estamos, llegamos a fin de año y yo creo que ayer charlaba, justo me encontré en el hospital, hoy no me acuerdo ya, estoy confundido, con Adrián, pero la verdad que estamos en lo particular y creo que charlando con todos los docentes muy satisfechos porque en realidad este desafío creo que con todas las dificultades, mirando para atrás, hemos cumplido, creo que con creces, los objetivos principales que nos proponemos en el taller. Así que bueno, los quiero felicitar porque hemos llegado hasta acá y los invito a que disfruten del plenario, a que ese es por ahí la frutilla del postre de todo el trabajo que hacemos en cada caso. Y a nosotros nos gusta en particular, y es un momento para estar tranquilos y disfrutar y aprender y seguir aprendiendo. Así que bueno, los felicito. Un aplauso para ustedes antes de empezar, porque hemos llegado hasta acá. Y bueno, arranquemos. Si no me anoté mal, creo que el grupo B2 es el que tiene que presentar el cuadro de las hipótesis. ¿Puede ser? Sí, Adri. Perfecto. Así que le compartimos, Fe, ¿vos le podés compartir o tengo que compartir yo la No, pantalla? ya Pueden compartir. habilité para que puedan compartir. Dale. Hola, ¿cómo están? Bien. Voy a Hola, compartir Ana. pantalla. Les vamos a sugerir a que quienes vayan a presentar, que todo el grupo Dale. pueda activar su cámara, así podemos verles, porque cada vez que hablen, así vamos viendo, nos va acompañando su rostro que tanto bien nos hace, ¿sí? Bien. Ahí ya se ve, creo, sí. Sí, se ve perfecta. Bien. Bueno, no sé si están mis compañeros ya listos. ¿Vos, Lu Ana, y no Emma. vas a prender tu cámara por algo en particular? No, pensé que tenía prendida la cámara, perdón. Esperen. Ay, ahora no sé cómo prender. Espere que salga de pantalla compartida. Acá está. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ahí estás, Fenómeno. Ana. Bien. Genial. Ahí estamos. No sé si Emma y Lu ya están. Sí, estamos. ¿Listo? Bueno. Nosotros somos el grupo B2, nuestro tutor es Adrián, y vamos a presentar el caso 5 hora pico. Ahí estamos. Bien. Janina salió de la escuela y se colocó los auriculares y comenzó a revisar sus redes sociales. Y al querer cruzar por la esquina de la cuadra, vio que estaba un auto estacionado, por lo que tuvo que esquivarlo. A ese mismo tiempo, Andrés, que llevaba a su mujer y a su hija al trabajo y a la escuela, salieron en una moto. Graciela, que estaba manejando apurada y alterada, para no llegar tarde a retirar a su hijo también al colegio, maneja imprudentemente y llega hasta el colegio y al nene de 4 años lo sube para evitar que sus compañeros no lo carguen en el colegio, lo sube al asiento delantero y le coloca el cinturón. También ella, al estar en comunicación con su abuela, cuando ve que le suena el teléfono, se agacha para contestarlo. En esta acción, golpea a Janina, haciendo que, en la cadera, haciendo que vuele 2 metros, caiga y se golpee la espalda y la cabeza contra un auto que estaba detenido en la senda. Gabriela, en el impacto, choca contra el airbag y Brian, que era su hijo, que tenía el cinturón puesto pero estaba en el asiento de adelante, queda atrapado a nivel del cuello. Una mamá que ve todo esta escena
salió, abrió la puerta de su auto y no vio a Andrés, que venía con su familia en la moto, por lo que los choca y salen los tres disparados de la moto. Nosotros, estudiantes de medicina, somos los primeros en correr hacia el incidente y vemos que hay 7 víctimas. El problema que definimos con mi grupo fue falta de educación y reconocimiento por parte de la población sobre la seguridad vial. Y ahora van a comenzar mis compañeros a hablar sobre las hipótesis que investigamos. Bueno, hipótesis número 1. Lo que sabemos es que Graciela subió a Brian de 4 años en el asiento de adelante del auto. Lo que no sabemos cuál es la edad permitida según la ley de tránsito para que una persona pueda ocupar el asiento del acompañante. La hipótesis, la edad permitida según la ley de tránsito para ocupar el asiento del acompañante es a partir de los 12 años. El objetivo de aprendizaje es conocer la ley de tránsito. La Ley Nacional de Tránsito establece que todos los niños menores de 10 años en la Argentina deben viajar en el asiento trasero de los autos y utilizar siempre la silla de seguridad junto con el cinturón de seguridad. Previo a este decreto, la edad mínima para ocupar este lugar era de 4 años. El sistema de retención infantil es el nombre técnico para llamar a la socialmente conocida sillita de seguridad para niños. Esta herramienta de seguridad es muy importante para prevenir las lesiones y proteger en un incidente de tránsito la vida de los menores. Se ha comprobado que la misma reduce un 70% del riesgo de lesiones graves y fatales. Esta silla debe ser correspondiente a la edad, el peso, la estatura y el desarrollo del menor. A raíz de lo investigado, damos por rechazada la hipótesis. Hipótesis número 2. Lo que sabemos es que Elena, que no lleva puesto casco, chocó su cabeza contra el pavimento. Lo que no sabemos por qué es importante el uso del casco al momento de andar en moto. La hipótesis sería, el uso de casco al momento de andar en moto previene traumatismos de cráneos graves en caso de incidentes viales. El objetivo de aprendizaje es conocer la importancia del uso del casco al andar en moto. Para esta hipótesis encontramos que el casco constituye el principal elemento de protección cuando se viaja en moto, ciclomotor o bicicleta. Los traumatismos craneales y cervicales son la principal causa de muerte, lesiones graves y discapacidades entre los conductores de motocicletas y bicicletas. Cuando ocurre un choque, el conductor por lo general es despedido del vehículo. Si la cabeza del conductor golpea un objeto, por ejemplo el suelo, se detiene el movimiento de la cabeza. Pero el cerebro, que tiene su propia masa, continúa desplazándose hasta que golpea la parte inferior del cráneo. Entonces rebota y golpea el lado opuesto del cráneo. Los resultados de este tipo de lesiones son diversos, desde un traumatismo craneal poco importante hasta otro mortal. Los motociclistas que no usan casco corren el riesgo mucho más alto de sufrir algún tipo de traumatismo craneoencefálico o una combinación de ellos. Los cascos ocupan una capa adicional de la cabeza y sirve para reducir el riesgo de traumatismo craneoencefálico graves al aminorar el impacto de una fuerza o colisión. Entonces, ¿cómo actúa el casco en caso de impacto? Absorbiendo parte de la energía del impacto con su estructura y el cerebro golpea contra el cráneo con menos fuerza. También dispersa la fuerza del impacto en una superficie más grande, por lo que la energía del choque no se concentra tanto en una sola parte de la cabeza. Y también actúa como una barrera para evitar el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto. Por toda esta información, la hipótesis es aceptada. Bien. En cuanto a la hipótesis número 3, lo que sabemos es que Janina no pudo cruzar por la senda peatonal, ya que ésta se encontraba atravesada por un auto. Lo que no sabemos cuál es el objetivo de las sendas peatonales en las calles de las ciudades. Como hipótesis planteamos que las sendas peatonales permiten que los transeúntes crucen la calle con seguridad y el objetivo de aprendizaje fue investigar la función y las características de la senda peatonal. En esta hipótesis lo que averiguamos fue que la senda peatonal es un sector que está destinado al cruce de los peatones, que se caracteriza por tener por lo general líneas blancas y negras,
que unan una vereda con la otra y que aproximadamente mide 4 metros. Y también vimos que está respaldado su uso, digamos, su correcto uso por la ley 24.449, que es la ley de tránsito, donde en los artículos 38 indica que los peatones que estén en una zona urbana tienen que transitar únicamente por la vereda y en el cruce, en las intersecciones de las calles, deben hacerlo por la senda peatonal. Y en el artículo 41 habla sobre las prioridades y indica que los peatones, cuando están cruzando por la senda peatonal, deben tener el paso y el vehículo debe detener la marcha si ponen en peligro al mismo. Por todo ello, esta hipótesis fue aceptada. En cuanto a la hipótesis número 4, lo que sabemos es que la cuadra tiene falta de infraestructura vial. Lo que no sabemos es cómo impacta la falta de infraestructura vial en la seguridad vial. La hipótesis, una infraestructura adecuada evita incidentes viales, y los objetivos de aprendizaje, investigar la importancia de la infraestructura vial en los incidentes viales. Bueno, como definición, primero averiguamos que la infraestructura vial es todo el conjunto de los elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en una forma confortable y segura desde un lugar a otro y también de los peatones. Una de las características que debe tener es que debe ser integral, y también su gestionar tiene que tener como objetivo mantener su condición y funcionamiento plenos para cumplir con la función, ¿no? Y esto debe ser mediante recursos públicos. Y bueno, con esta información aceptamos la hipótesis. Bueno, la hipótesis 5 dice, según lo que sabemos, que Graciela maneja el auto sin cinturón de seguridad. Sabemos. ¿Cuánto se desencadena en Argentina por falta de cinturón de seguridad? La hipótesis sería, la falta de ese cinturón de seguridad provoca 10.000 muertes al año en Argentina. Y el objetivo de aprendizaje es investigar la cantidad de casos de muerte por la falta de cinturón de seguridad en Argentina. Tenemos, según lo investigado, que las muertes en Argentina en 2019 varían a más de 6.000 muertes en ese año, según las cifras que se sacaron en 2020. El promedio diario sería, promedio mensual sería 552 muertes. Y solo el 55% de los conductores utilizan el cinturón de seguridad, proporcional con lo que reduce a 42,8% entre copilotos y 19,4% entre los acompañantes, que se ha destacado que que no es habitual que la mayoría lleve o que todos lleven el cinturón de seguridad, y que siempre lo hace más el que va conduciendo. También otros datos que se han recabado es que a comparación con otros países latinoamericanos, Argentina lleva un puesto bajo entre el uso de cinturón de seguridad. Dependiendo de la provincia de cada país, las provincias de Cuyo, como son Mendoza, San Juan, llenas de ranking de ocupación de cinturón de seguridad. Y los países del noroeste argentino son los que lo usan menos. Se ha observado también que las mujeres tienen un mayor porcentaje de prioridad de uso del cinturón de seguridad y aumenta significativamente con la edad. También podemos decir que en la ruta es mayor el uso de cinturón de seguridad que en ámbitos rurales, y los particulares lo usan con mayor frecuencia. Es un hecho documentado en todo el mundo que el reporte oficial de estadísticas de siniestros viales y su consecuencia es incompleto y parcial, además de
la falta de información completa es parte del problema más grave relativo a la disponibilidad sobre se ha identificado que el nivel de reporte más últimas fatales, pero el nivel de reporte y su calidad va reduciéndose a medida que las consecuencias de los siniestros son menos severas. Por esto, vemos que en Argentina lamentablemente no se han hecho estudios específicos que permitan dar cuenta de su registro presente a distintas fuentes de información o al interior de ellas en relación a la categoría de los siniestros, de tipos de usuarios involucrados. En su informe de 2015 reconoce los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte más importantes del mundo y la principal causa de muerte entre personas entre edades de 15 y 29 años. Algunas de las principales causas de muerte en el hecho de tránsito señalado por la causa de identidad no solamente es la falta de cinturón de seguridad, sino también tenemos otras causas que continúan siendo el exceso de velocidad, las bebidas alcohólicas y la falta de cinturón propiamente dicha, entre otras cosas. Sabemos que el mejor seguro de vida dentro del vehículo es el cinturón de seguridad, porque impide ser lanzado contra el parabrisas fuera del vehículo sin una muerte segura en caso de accidente, con lo que el uso generalizado disminuye un 60% aproximadamente la muerte de los acompañantes. Por todo esto, provisto que la causa de muerte de incidente de tránsito, de muerte por incidente de tránsito, no es solo la falta de cinturón de seguridad, sino que puede ser una muerte multicausal que no está muy bien comprendida y en Argentina no hay mucha información. Damos esta hipótesis por rechazada. La siguiente hipótesis y la última es lo que sabemos de Janina, que escuchaba música con auriculares cuando se produjo este incidente. ¿Qué sabemos? Que no sabemos cómo impacta el uso auricular en el desarrollo de la prevención de los incidentes de tránsito. Como hipótesis tenemos que el uso de auriculares aumenta el riesgo de ser parte del incidente de tránsito y el objetivo sería comprender la influencia del uso de auriculares en los incidentes de tránsito. Por esto sabemos que el uso de auriculares, según lo investigado, es una distracción para quien maneja, para el peatón y para el entorno de ambos debido a que reduce las capacidades de reconocer y apreciar las claves del peligro, tanto al conducir como al caminar por la calle. Los avisos auditivos son tan importantes como los visuales, ya que tenemos distintos estudios, por ejemplo, hechos en diferentes partes, afirman que una causa probable de los incidentes es la distracción y privatización sensorial que provoca el uso de los auriculares, que no permite al usuario escuchar los sonidos externos. Si bien esta no es la única causa de los incidentes de tránsito, es una de las más importantes y que va en aumento. Los fenómenos se asocian al uso de los auriculares. Son, por ejemplo, los que, como mencionaba anteriormente, la distracción y la privación de los sentidos. Decimos que es distracción porque cuando es provocada por el uso de auriculares y otros dispositivos, se denomina ceguera por falta de atención, debido a que el peatón no percibe los detalles del tráfico en consecuencia de lo que se encuentra prestando atención a los sonidos y vehículos a su alrededor. Esto se vuelve ajeno a los estímulos externos, reduciendo la asignación de recursos mentales y la atención a los mismos. Como privatizan los sentidos, es que, en consecuencia del uso de auriculares, la persona concentra su atención en los sonidos de los mismos. Esta privación se denomina también aislamiento del medio ambiente, es la incapacidad para escuchar sonidos en el entorno local. Por otra parte, es importante destacar que, por ejemplo, en nuestro país está presente en la ley de tránsito, que es la 24.459, en la cual se prohíbe el uso de auriculares a conducir cualquier tipo de vehículo y se destaca al uso de lo mismo como una falta grave. Por todo esto, tomamos que la conclusión es aceptada. Y
como último, como conclusión de todo esto, tenemos que, respecto a lo investigado y leído sobre el tema de seguridad vial, se establece que si bien actualmente existe mucha información sobre la misma, los incidentes no disminuyen y es por ello que el menos se presenta como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Esto indica la falta de trabajo intersectorial entre el Estado y diversos establecimientos públicos y privados, de salud como establecimiento público dependiente del Estado. Se puede contribuir a la disminución de conductas inapropiadas en el tránsito realizando actividades de promoción de salud referidas no solamente desde un lugar de emisiones de información hacia las personas de forma pasiva, sino actuando y ejemplificando acciones legítimas del tránsito. Es entonces muy necesario el cambio de actitud y de conciencia sobre todos los ciudadanos para poder disminuir estos incidentes y promover así una vida más saludable. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buena la presentación. Muy bien, chicos. Vamos a escuchar a los tutores, Fede y Adri. Va a convenir que puedan dejar de compartir la pantalla un ratito, así podemos Dale. Vale. vernos un rato los rostros. Aprovechen a encender las cámaras si tienen la oportunidad o dejaron de masticar el sanguchito de milanesa o lo que hayan tenido que hacer. Recuerden que este es el último plenario. Yo dice felicitarles por la presentación. Me gustó, estuvo concisa, duró 15 minutos. Y ajustarse al tiempo también está bueno. Se ve que lo han ensayado y está muy bien. Tuvieron algunas ventajas que ayuda al tema del tiempo, que es que no se fueron por las ramas en diatribas, pero lo que lo lograron para mí a expensas de que se concentraron en el mensaje y lo leyeron. Leerlo está bueno, sobre todo cuando el tiempo apura, pero lo que pasa es que uno corre el riesgo de volverse monótono. Y esa monotonía atenta a veces contra el mensaje que quieren dar. Ténganlo en cuenta porque es un balance medio delicado que cada vez que nos ha tocado presentar en congresos es esa mezcla entre amenizar un poco, pero al mismo tiempo no irse por las ramas y tampoco quedar tan robótico o robótica leyendo, digamos, ¿no? Pero muy bien, ¿eh? La verdad que súper bien. Tengo algunos aportes para hacerles eh, a nivel metodológico, que creo que está en general muy bien, pero me gustaría hacerles algunos detalles para que los tengan en cuenta, si tienen ganas, como para decir, bueno, a ver, ese último plenario quiero aprender un cachito más. ¿Qué me van a tomar en un final, por ejemplo, o en un parcial? ¿Tienen ganas de que les comparta esos detalles? Sí, sí, obvio. ¿Les Va, sí, parece? perdón. Bueno, está bien. La hipótesis 1 estuvo buena respecto al rechazo. Pero lo que sí, fíjense que arrancaron. Ahora sí te pido de vuelta, Ana, que puedas compartir la presentación, porque me parece que leerla va a ser Dale, una apoyatura. dale. Fíjense que esa hipótesis o esa línea argumental no arranca con una pregunta que tiene que ver con cómo. No, Ahí, perdóname. Ahora ahí la está. vamos a ver. Ahí está, ¿cuál? ¿Cuál es la edad? Cuando uno arranca con la pregunta ¿cuál es la edad? La respuesta es cerrada. La edad es 10, la edad es 12. Entonces no genera una verdadera hipótesis, genera una afirmación que ustedes tuvieron ganas de ir a averiguarla e investigarla. Y está súper bien eso. Pero si se tienen que encontrar con metodólogos o metodólogas, te va a decir no es una hipótesis. Vos tenés que decir, oh no, sí, ya sé que no es una hipótesis, pero era una inquietud nuestra y que quisimos investigarla. Perfecto, entonces uno sigue de largo. Sigamos adelante con la hipótesis número 2. Bien. La hipótesis número 2 hablaron muy bien de qué previene, el uso del casco, qué previene, ¿no? Y se adentraron fuerte en de qué se tratan y vieron que se dispersa la energía y ayuda a que se distribuya de otra manera, toda una cosmovisión que a veces uno piensa que el uso del casco previene y en realidad usted la dieron por aceptada, pero yo creo que hay que rechazarla. En un verdadero debate tendrían que aparecer como ideas contrapuestas a veces, y eso es lo rico que puede hacer. Les digo por qué creo que habría que rechazarla, porque es por el verbo previene. Prevenir significaría como que no va a suceder,
hubiese sido aceptada si hubiesen puesto, para mí, disminuye el riesgo de ocurrencia de, porque el casco capaz no es que te evita todo, ¿no? Ustedes incluso lo dijeron, qué es lo que previene, digo, qué es lo que disminuye. Pero son como estos detalles de palabras en particular. Pero el concepto en general está muy bien. En la hipótesis 3, si querés pasar, Dana, hablaba de las sendas peatonales. Me hizo acordar lo que me decía mi mamá, cruzar por la senda peatonal porque vas a estar protegido. Que dice ahí, si las sendas peatonales permiten que los transeúntes crucen la calle con seguridad. Y yo me sentía de chiquito como un superhéroe, pisaba las rayas blancas para que nadie me toque, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, eso es una falacia, es como la película Volt del el perrito que creía que era superhéroe, digamos, ¿no es cierto? En realidad las rayas, lo que dice la hipótesis es que la senda peatonal da seguridad, y en realidad no da seguridad. Es una indicación de espacios permitidos de respetabilidad, pero bueno, en algún sentido, si alguien no respeta o el peatón conduciendo, porque yo creo que no es un conductor, es un peatón que conduce, es otra cosa. Porque cuando bajás, viste, de la bicicleta, te transformas en peatón de vuelta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede ser que esa situación en particular de que la senda permite seguridad y es hasta ahí, digamos, ¿no? Son áreas legales. Y vamos con la hipótesis 4. No quisiera embolarlos mucho más, así podemos también, vamos con la 5, así le doy lugar a Adrián también, y les quería señalar algo técnico con la 5 que tienen una incoherencia horizontal. Eso es evaluado en los parciales y tiene que ver con que algo pasó de columna en columna que no es del todo coincidente. A esa incoherencia horizontal se le baja puntaje habitualmente. La incoherencia está entre la columna 1 y la columna 2. ¿Alguien se anima a decirme dónde está como esa incoherencia? Porque se parecen, pero no son iguales. Dice, para los que no están pudiendo ver pantalla y están escuchando, porque capaz, dice Graciela, lo que sé, Graciela maneja el auto sin cinturón de seguridad. Y lo que dice, lo que no sé, cuántos casos de muerte se desencadenan en Argentina por falta de uso de cinturón de seguridad. ¿Será igual un auto sin cinturón que la falta de uso? La pregunta sería, ¿cuánta cantidad de personas utilizan el cinturón de seguridad? De última. O cambiar lo que sabemos y poner que no lo está usando. Claro, va por ahí, digamos, ¿no? Quedaría que el auto no tiene cinturón. Claro, tal cual. Lo tiene, pero no lo está usando. Ustedes dirán, qué tontería esto, pero en algún momento, no sé, los tractores, ¿tienen cinturón de seguridad? Digo, porque son vehículos rurales, digamos, ¿cierto? Tengo entendido que sí, pero hay vehículos que puede ser que no tengan cinturón de seguridad. Claro. Por ejemplo, una bicicleta o una moto no tienen cinturón de seguridad. Entonces, lo que me parece que ustedes tomaron literalmente lo del caso, lo de Graciela, y está muy bien, pero ahí abajo, entre paréntesis, tienen que poner falta de uso. Es como que ustedes aclaran qué es lo que está diciendo literalmente el caso. Y al poner entre paréntesis abajo eso de falta de uso, la segunda columna les queda perfecta, porque están tratando de averiguar la falta de uso, ¿sí? La falta de uso implicaría la existencia del cinturón, pero que Graciela no lo usó, digamos, ¿no? Es ese detalle. Paso la palabra a Adrián. Bueno, comparto lo que plantea. Yo sinceramente no presté atención en esta parte del número 5 cuando lo trabajamos y claramente cuando lo plantea Fede se nota claramente que estamos hablando de un auto sin cinturón. Pero bueno, es cierto que a veces se nos pasan estas cosas porque estamos pensando más en la pregunta que en el dato que tenemos. En realidad, porque la pregunta siempre es más importante, digamos. Lo importante de la pregunta es que desencadena la hipótesis y bueno, pero es cierto lo que dice Fede, que tenemos que plantear lo que decimos como algo real, digamos, ¿no?
Un aporte, Adrián, perdón, una comita ahí si me permitís. Siendo caso 5, significa que el estudiantado ya estamos dándole como el egreso y estamos contentos, porque se están yendo hacia taller B. Taller B tiene una peculiaridad que les van a hacer enseñar la versatilidad de la columna número 1, que en taller A la estamos presentando, pero no damos todas las herramientas que hay que poner dentro de la columna número 1. La columna número 1 tiene toda una etapa de interpretación. Eso les van a enseñar en taller B. ¿Interpretación qué significaría? Como por ejemplo, si en la columna número 1 pondríamos que una nena tiene fiebre, manchitas en la piel y vómitos en chorro, yo voy a decir que esas 3 cosas las junto y le voy a decir síndrome meningio. Pero eso que digo, síndrome meningio, lo pongo entre paréntesis abajo como diciendo, esto es una interpretación que yo hago de la conjunción de estos 3 signos. Y la pregunta y la hipótesis la hago en base al síndrome meningio, no solamente a esto. Pero eso es lo que habitualmente hacemos los médicos, que es la interpretación de los datos que nos ofrece la realidad, pero es todo un trabajo de columna número 1. No tienen por qué saberlo, pero ya que estamos, los empujamos hacia taller B, digamos, que están muy bien, digamos. Ya lo estamos empujando. Sí, sí. También resaltar, digamos, lo prolijo de la presentación, lo acotado que fue, digamos, es cierto esto de la lectura hace que se vuelva un poco más monótona la escucha y por ahí quedan cosas que se pierden o no quedan del todo claro. Pero es importante remarcar, digamos, que ustedes hicieron una buena síntesis del trabajo que lleva mucho más y se adaptaron a lo que es el problema fundamentalmente. Entiendo que había otras hipótesis y eligieron estas. Por mi parte, nada más. Sería interesante escuchar otras hipótesis de los grupos. Eso iba a decir. De los otros grupos, primero les pregunto en relación al problema, ¿alguno de los grupos focalizó el problema de otra manera o eligió algún otro problema que nos pueda aportar? ¿O se refirieron al mismo, identificaron, jerarquizaron el mismo problema? Acá invitamos al grupo B5 que pueda comentarnos, alguien que abra el micrófono y diga, bueno, qué problema eligieron y si pueden compartir una hipótesis diferente a la que compartió el grupo B2. Y el grupo B6, que es el de Germán, también vaya después que termine B5 diciendo su problema que eligió y una hipótesis. Ahí nos estamos preparando, B5. Bien, bien. Un minutito. Mientras tanto, vamos a estirar un poquito el tiempo. O B6. O si B6 tiene preparada el problema y la hipótesis. Ahí va B5 compartiendo pantalla, parece. Buenísimo. Acá compartí. Este es el trabajo del grupo B5. Por ahí se nos ocurrió que esta era una hipótesis que está buena para mostrar. Por ahí habla un poco de lo que mencionaba Fujimi de tomar esto de, digamos, darle un nombre a lo que pasa en la columna de lo que sé. Y acá en esta hipótesis, por ejemplo, lo representamos con traumatismo encefalocraniano o TEC. Esta hipótesis, en la columna de lo que sé, dice, Janina se golpeó la espalda y la cabeza contra un auto detenido en un incidente vial. En lo que no sé pusimos, ¿por qué en un incidente vial un golpe en la cabeza aumenta el riesgo de TEC? Y nuestra hipótesis es, en un incidente vial, un golpe en la cabeza aumenta el riesgo de TEC debido a la baja elasticidad de sus huesos para neutralizar los vectores de fuerza.
Nuestro objetivo fue aprender sobre las consecuencias de un golpe en la cabeza en un incidente vial y comprender las propiedades mecánicas de los huesos, y por último aprender cómo se producen las fracturas. Acá está el QR de la bibliografía. Si tienen a mano la aplicación o su cámara lo hace, la pueden buscar. Para resumir un poco, el argumento se basa, digamos, en las propiedades de los huesos, y por eso concluimos en que esta hipótesis estaba aceptada finalmente. Muy bien. ¿Y el problema lo enfocaron similar? Sí, nuestro problema es incidente vial. Nosotros para el desarrollo del problema tomamos distintas definiciones, digamos, hicimos todo un análisis con la definición de accidente, de incidente, también de siniestro, a partir de leyes, digamos, y estudios, estudios de investigación o papers que nos pudieran dar un poco más de la definición de las palabras. Por ahí accidente no la tomamos tanto porque habla de que el hecho está libre de intención, digamos, de causar un daño. Y en realidad nosotros primero no sabemos si hay intención y además puede haberla y digamos la palabra ya no sirve para este caso, digamos. Por ahí siniestro es como una palabra más como de seguro. Habla, no se refiere tanto por ahí a lo que nosotros estamos charlando, digamos, en estos casos. Y la palabra incidente, sí, ya por ahí trata un poco más, o sea, saca lo del dolo que estaba, digamos, en la definición de accidente y lo resume, digamos, a un hecho que se produce y daña a personas o cuestiones materiales en la vía pública. Entonces nos pareció que por ahí esa era la definición más adecuada para el problema. Muy bien, Malena. Bárbaro. Muy bien. ¿Y el grupo J6 nos quiere aportar alguna hipótesis? Así que no sé si Adri o Fede quieren aportar algo de la hipótesis que presentó Malena. No, digamos que es capaz mejor que se prepare el grupo B6, que es el de viernes, porque J6 tenés ya razón. fue ayer, Ese digamos. está en su No hay casa. problema. Está en su casa. Si no lo llamamos, no hay problema. No, respecto a lo que comenta Malena, ahí se estuvo como trabajando de ese aspecto. Yo aprendí mucho, me hicieron repasar un montón de cosas el grupo, así que bueno, bien. Listo nomás por mi parte. No, muy buena la hipótesis presentada, completa. Y bueno, el problema lo ponen más en el evento o incidente de tránsito y no tanto en las normas, cuestiones legales. Muy bien. Una de las cosas que tuvimos ensayando, Adrián, que nos enseñaste vos, es poder hacer el ejercicio de saber si lo que tengo identificado es un tema o es un problema. Y cuando apareció la palabra incidente vial, hubo debate respecto a eso, porque tenía pinta de tema y de problema a la vez. El grupo intentó traer como el aspecto problemático de incidente vial, pero lo que sí es cierto es que también es un tema, ¿no es cierto? Sí, suena a tema. Estuvo bueno cómo lo desarrollaron, digamos, buscando lo que dicen las palabras, digamos, ¿no? Que es tan importante cuando referenciamos el sentido que se le da a la palabra o los sentidos, porque a veces una palabra puede tener más de un sentido. Pero estuvo bueno. ¿El otro grupo ya está? Sí, profe. Bueno, buenos días, buenas tardes. Felicitaciones al grupo que expuso. Tuvo muy buena presentación. Ahí comienzo a compartir la pantalla. Bueno, nuestro grupo es el B6 y nuestro problema principal fue imprudencia en la vía pública. Para agregar una hipótesis que por ahí vimos que nadie la puso, coincidimos en muchas, por ejemplo, en estas de anatomía, porque hubieron muchos golpes, muchas caídas, etc. Pero
vamos a hablar de esto. Bueno, siguiendo la guía del cuadrito, en lo que sabemos es que un estudiante de medicina se encuentra cerca del lugar en donde ocurrieron los incidentes. Lo que no sabemos es qué es lo primero que tiene que hacer y de qué manera puede intervenir. La hipótesis que salió de todo esto fue: al realizar los primeros auxilios se debe verificar si el ambiente es seguro para el socorrista, disminuyendo las probabilidades de convertirse en una víctima más. El objetivo de aprendizaje fue investigar sobre primeros auxilios, socorrismo y medidas a tomar ante determinadas situaciones. Y la materia a relacionar fue atención primaria de la salud. Bueno, en lo que fue el desenlace de esta hipótesis, fue aceptada debido a que cuando concurrimos a la bibliografía, uno de los primeros pasos que se deben realizar en situaciones como estas que puedan presentarse es definitivamente verificar el ambiente, ¿no? Ya que si es un ambiente en el cual, por ejemplo, un accidente como estos en la vía pública, pero que haya sido en una curva y que no se vea autos que vengan, bueno, esto sería un riesgo para la persona que quiera detenerse a socorrer, digamos. Bueno, algo que nos pareció importante fue definir lo que era el socorrismo, que es prácticamente que al producirse un incidente, las personas que están ubicadas alrededor o cercanos al incidente pueden socorrer de alguna forma, siempre y cuando estén capacitados. Obviamente carecen de entrenamiento, pero se debe tener un concepto básico de lo que deberían hacer. Y algo también importante a destacar es diferenciar entre una emergencia y una urgencia. La emergencia es cuando una persona corre riesgo su vida corre riesgo, por lo que debe ser atendido inmediatamente. En cambio, la urgencia, si bien no debe ser atendido inmediatamente, sí debe ser atendido adecuadamente, ya que esta urgencia puede derivar en una emergencia. Y por último, los pasos a seguir cuando uno va a prestar primeros auxilios. Lo primero es esto: debe siempre procurar el autocuidado. No debe exponerse a peligros, ya que va a asistir a una víctima siempre y cuando su salud no corra riesgo. Luego debe evaluar rápidamente el estado de la víctima y, de acuerdo a una evaluación general, va a determinar si es necesario o no activar el sistema de emergencia sanitaria. Y por último, así va a asistir a la víctima según las necesidades. Es decir, si tiene conocimientos, por ejemplo, si tuvo una fractura esta persona y tiene conocimientos de cómo hacer una férula, cómo inmovilizar algún miembro, lo puede hacer. O si tiene conocimiento sobre cómo proceder cuando hay heridas, lo puede hacer. Va a depender de las circunstancias. Y bueno, la bibliografía fue el Manual de Primeros Auxilios de la Nación, que es bibliografía de la cátedra de APS, y eso sería todo. Muy buena hipótesis. Siempre hablamos de la importancia de asegurar el escenario, digamos. Y eso es lo primero que hay que hacer cuando uno llega a un lugar donde hay un evento de tránsito, donde hay una situación en la que tenemos que intervenir. Y eso es fundamental, ténganlo siempre presente. El peor escenario es aquel que no se previene, es aquel que hay oscuridad en la noche generalmente, por eso se recomienda directamente no hacer viajes nocturnos, si no es necesario, planificar los viajes de día. Así que muy bueno es esa hipótesis. Bueno, muy bien, chicos. Podemos pasar a la red, me parece. Si no tenemos más nada, el grupo B5 le toca a la red. No, nosotros exponemos la actividad en terreno. El grupo B6. El trabajo de campo.
Ah, el 6, perdón. Exactamente, el B6. Bien, bueno, nosotros somos el grupo B6 a cargo de Germán y vamos a presentar el caso en la red. Bueno, para empezar, la prudencia en la vía pública puede deberse a actos que no contemplan los riesgos posibles y a una falta de prevención, de, por ejemplo, no cumplir con la cantidad de pasajeros, cuyo aspecto está regulado por la ley 24.449, que establece que solo se permiten 2 personas por motocicleta. Después, que la edad de acompañante en auto no sea la reglamentada, también regulada por la ley 24.449, que establece que solo menores de 12 años no pueden circular en motocicletas. También la falta de uso de asiento para niños, la falta de uso de cinturón de seguridad, estacionamiento indebido, falta de uso de casco y también uso de aparatos tecnológicos. Con respecto al uso de los aparatos tecnológicos, es considerado uno de los principales causas de incidentes por distracción, así como para la utilización de GPS, la lectura, un acompañante, comer o beber, fumar, maquillarse y la búsqueda de objetos. Los aparatos tecnológicos pueden ser auriculares o celulares. Los celulares pueden conllevar a consecuencias como dificultad para respirar, postura, insomnio, estrés, dolor de cabeza y lesiones anatómicas, como inflamación de los tendones de la muñeca, tendinitis de Kiervan, tensión en la zona de los hombros y cuello. También puede conllevar a efectos negativos en menores, interfiriendo en su desarrollo social, cognitivo, emocional, su relación con los padres, su conducta, en el ciclo circadiano del sueño y en la actividad física. Bien. La imprudencia en la vía pública puede tener consecuencias como pueden ser incidentes automovilísticos que ocasionan lesiones tanto en el conductor como contra terceros. Una de estas lesiones puede ser en el cráneo, que en menores puede ocasionar hundimiento del cráneo y dificultar el cierre de las suturas craneales. Ante un incidente automovilístico, siempre se debe actuar ante las reglas de primeros auxilios. En caso de emergencia, se debe tratar inmediatamente y en caso de urgencia, se debe tratar adecuadamente para poder impedir una emergencia. Primero que nada, hay que verificar si el ambiente es seguro, después hay que evaluar el estado de la víctima, luego activar el sistema de emergencia sanitario y recién ahí se puede asistir a la víctima según sus necesidades. Bueno, respecto a la vía pública, tenemos distintas leyes, tales como la ley 24.449, donde establece que menores de 12 años no pueden circular en motocicletas y que solo se permiten 2 personas en la misma, y la ley 5.294, donde se establece que los niños nunca deben viajar en el asiento de adelante y el uso correcto de la silla para niños. Además, permite regular algún aspecto de las relaciones sociales, tales como la ley 20.744, que promulga la lactancia materna en horario laboral, en el cual se establecen que deben existir 2 descansos de media hora para amamantar y salas maternales y guarderías para niños en el establecimiento. Por otra parte, la lactancia materna es fundamental, ya que tiene muchos beneficios para los niños, tales como que es una inmunización pasiva y que es una importante fuente de alimento. Eso sería todo. Bueno, Germán, me permito iniciar unos comentarios del tutor. Fantástica la red, che. La verdad que me quedaba pensando en esas primeras redes que hicimos en el caso 1, ¿se acuerdan? Que era como un poquito más sencilla,
bastante más lineales y acá empieza a aparecer un despliegue y abanicos, colores, recursos y data del caso y un montón de conocimientos que fueron a averiguar. La verdad, ponete contento, Germán, que el grupo tuyo floreció este año y bueno, eso es muy bueno de parte para todo el grupo. Muy buena la red. Me permito algunas observaciones. ¿Les gustaría para ir por más, digamos? Sí, profe. Bueno, genial. Me llama la atención que usaron como problema o problematizar un tema imprudencia. Y está buena, porque trataron de decir, bueno, si el tema son los incidentes viales o la vialidad, ¿cómo podemos problematizar esto de alguna manera? Y eligieron la palabra imprudencia. La palabra imprudencia viene de la palabra prudente, que sería aquella persona que no es prudente, pero como dijo Adrián Cataño, una palabra puede tener varios sentidos. Justo prudencia, por ejemplo, cristianismo es una palabra moral, que tiene que ver que uno pueda poder discernir lo que Dios quiere de mí. Prudencia también tiene que ver con la sensatez y con el buen juicio. Entonces, si yo como médica o como médico me baso en la imprudencia, significa que toda persona que tiene un incidente vial es éticamente tachable. ¿Se entiende? Entonces, esa palabra está bueno poder tenerla en cuenta, imprudencia, como un andamio, pero si por ejemplo, a vos Florencia, vos Cami o vos Salazar te tocan ser la ministra de Salud, si uno trabaja desde estos conceptos morales, puede ser que esté impregnando a la población de mi creencia religiosa o de mi sentido. La pregunta es, ¿habrá un término técnico que se pueda sacar este tema de lo ético? Y bueno, ahí vale la pena empezar con imprudencia, pero después al leer, empiezan a aparecer como otras palabras claves, ¿no? Pero eso nos pasa a todos. Yo me descubro un montón yo hasta hace un tiempito escribía malnutrido o malnutrición, y la palabra malnutrición está totalmente cuestionada hoy. Se habla de déficits nutricionales o nutrición desbalanceada, y tuve que aprender algunas cosas respecto a eso. Pero bueno, quería darle ese twist que no tienen por qué saberlo ahora, se suele ver un poquito más adelante, pero bueno, ya que estamos, lo vamos empujando para adelante, digamos, ¿no? Felicitaciones. Sí, es cierto lo que decís. Para el lenguaje coloquial se entiende perfectamente a lo que fueron a apuntar el grupo. Los felicito también por la producción que es muy, muy florida, como decíamos, ¿no? Siempre las redes tienen que ser instrumentos que nos faciliten el conocimiento y que nos faciliten poder expresar las ideas o los temas o los problemas que queremos evacuar. Y ustedes hasta pusieron, digamos, entendí que hablaron de las leyes y metieron la lactancia materna y demás. Por ahí no tenía mucho que ver con el problema en sí, pero que sí tenía que ver con el tema de las leyes, para qué sirven las leyes. Y bueno, de ahí pueden sacar cosas también para investigar, así que eso me pareció muy bueno también. Así que bueno, felicitarlos por la red. El tema con la lactancia materna fue que era una de nuestras hipótesis, porque creo que Elena se llamaba, que decía que bueno, ella en el trabajo podía amamantar a su hija, y bueno, hicimos una hipótesis respecto a eso. Claro, nos quedó como una ley, entonces no sabíamos de dónde ponerla en la red, y bueno, nos salió definir el concepto de leyes, y de ahí sacar como un ejemplo la ley de lactancia materna, pero así quedó. No, está bueno, es re difícil hacer redes. Ustedes, si tienen ganas de un día dejarnos en offside, pídanle a un tutor o una tutora que hagamos una red delante de ustedes. Ay, estamos, como ustedes, tardamos a veces un mes en poder concretar. Es difícil concretar o sintetizar
este nivel, por eso le decimos que está muy bien. Y ustedes le encontraron esa vuelta fantástica. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en la persona, me imagino una persona que está pensando en darle de mamar a su hija y está apurada porque no llega, o porque le duelen las mamas, o porque tiene la cabeza en otro lado y tiene que cruzar una senda peatonal. La pregunta es si tiene un evento imprudente, y es que tiene la cabeza en otro lado. Entonces está bueno lo que ustedes están trayendo respecto a esto, cómo las distracciones, el auricular, los pensamientos, no estar concentrado en lo que ocurre, está totalmente conectado. A mí me gustó. Sí, tiene que ver con esas frases de piensa o vive el momento presente. Cuando vamos a cruzar la calle, justamente hay que cumplir con ese precepto, digamos. Che, y si no, como me decía mi vieja cuando era chiquito, y yo no le quería dar la mano. Cuando cruzábamos la calle, se ve que estábamos tonteando, y decía, bueno, basta, deja de boludear, cruzamos la calle, decía. Bueno, ok. Era importante, ¿no? Deja de boludear. Bueno, pasamos a la red, al trabajo de campo. Ahora sí, el grupo B5. Lo dejamos compartir pantalla. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Recuerden, si puede, el grupo B5, los otros grupos también, de activar las cámaras, así nos va acompañando con sus rostros. Bueno, nosotros somos del grupo B5 y nos tocó hacer el PowerPoint de la actividad del terreno, y se trata de seguridad vial, más que nada de prevención de lesiones no intencionales. Nuestro tutor es Federico Fujimi y bueno, somos 13 integrantes en total. Bueno, la introducción, antes de adentrarnos al trabajo de campo, voy a dar una serie de conceptos para que podamos comprender correctamente de qué trata la actividad en terreno. Bueno, la actividad trata de una recopilación de datos mediante la observación de la trilogía de seguridad en puntos específicos de 3 ciudades distintas, en las cuales eran Neuquén Capital, Allen y Roca, las dos últimas en la provincia de Río Negro. Esto lo hicimos observando. ¿Qué quiere decir observar? Observar es analizar y ver, mirar más que nada, no ver, detalladamente algún factor u fenómeno. Esto lo hicimos mediante una técnica de observación que consta de una técnica de campo, que es de campo por la libertad que tiene de la vía pública, digamos. O sea, la actividad en terreno se basa en la vía pública. Es directa porque nos permite adentrarnos personalmente en la actividad en terreno. Es libre porque nos permite también cierta libertad de apreciar el fenómeno, de cómo nosotros tomemos el análisis. Es no participante porque nosotros no participamos en ninguno de los factores de la trilogía de la seguridad, ni del humano, ni del vehicular, ni tampoco del ambiental. Y es una técnica de observación de trabajo en equipo también, porque a pesar de que fueron analizadas las 3 ciudades de forma individual, luego se comparan las 3. Bueno, con esta técnica de observación, nosotros observamos y analizamos la trilogía de seguridad, que consiste en un factor humano, que el factor humano es toda aquella persona que estaba allí en la calle, que puede tener distintos roles, tanto como, por ejemplo, un conductor del vehículo, un ciclista, un motociclista, un peatón. Y también en este análisis se observa que el factor humano tenga determinada conducta, ¿no? Como por ejemplo no cruzar los semáforos en rojo, respetar el cruce peatonal por las sendas peatonales, etc. Disculpen, voy a poner el puntero láser, ahí está. Bueno, el factor vehicular consiste en el móvil,
por el cual se moviliza el factor humano, valga la redundancia. Puede ser tanto a tracción a sangre como una bicicleta, o a tracción a combustión como lo es una moto o un auto. Aquí también entra la seguridad activa y la seguridad pasiva que tiene cada uno de ellos. Seguridad activa es, por ejemplo, todo lo que previene lo que nosotros denominamos incidente vial. Y la seguridad pasiva es lo que se pone en juego cuando se llega a una colisión, por ejemplo. Tercero, tenemos el factor ambiental, que el factor ambiental es que la calle esté correctamente asfaltada, que no presente baches, que tenga buena luminosidad, por ejemplo, cuando se va la luz solar, que tenga sus faroles, y que los semáforos estén funcionando correctamente. Bueno, en el desarrollo nosotros conceptualizamos la seguridad vial, que es un conjunto de acciones y mecanismos que tienen como fin organizar y garantizar el buen funcionamiento de la circulación del tránsito y del buen uso de la vía pública. Por el contrario, el accidente, que son hechos o situaciones que provocan un daño y que se caracteriza a su vez por ser imprevisibles e inevitables. Es decir, que se da lugar al azar, se da lugar a lo divino, si se quiere. Es decir, que es algo que está predestinado a ser y que no se puede evitar. Luego tenemos la lesión no intencional o ex-accidente, que es la consecuencia de una cadena causal de eventos y circunstancias en la que el sujeto siempre puede intervenir para evitar o mitigar sus consecuencias. Es decir, que, por ejemplo, alguien que ingresa al auto y comienza a manejarlo estando alcoholizado, ¿no? Eso se pudo haber evitado. Bueno, acá comenzamos con las observaciones, ¿sí? Bueno, la ubicación de la observación número 1 fue en Neuquén Capital, más específicamente sobre la calle Islas Malvinas, provincia de San Juan y Entre Ríos, pero más que nada en este triángulo que se forma aquí. Y bueno, fue el viernes 9 de octubre del 2020 entre las 4:30 y 5 de la tarde. Bueno, en cuanto al factor ambiental, fue un día ventoso y nublado. Había iluminación natural y también artificial, pero obviamente las luces artificiales estaban apagadas. Los semáforos estaban en funcionamiento óptimo, las sendas peatonales estaban correctamente marcadas y las calles estaban asfaltadas y señalizadas correctamente y no presentaban baches. En cuanto al factor vehicular, la mayoría de los autos constaban de 2 pasajeros en su habitáculo, y ambos con cinturón de seguridad. Habían pocas bicicletas, pero todas de ellas, sus ciclistas, estaban sin casco. Habían 3 motos y en total habían 4 pasajeros y solo 2 de ellos tenían casco. Bueno, en cuanto al factor humano, en los automóviles los conductores respetaban los semáforos, usaban luces de giro, algunos no respetaban la señalización de prohibido estacionar en los portones, algunos se paraban en doble fila y en la senda peatonal, y algunos giraban en U. ¿Por qué giraban en U y por qué se paraban en la senda peatonal o en doble fila? Porque aquí está el mercadito, el autoservicio Víctor, por lo que los automovilistas se paraban sobre esta calle, que es la calle San Juan, y luego retornaban a Islas Malvinas con un movimiento en U hacia el oeste. Bueno, y se observaron 2 conductores hablando por celular. En cuanto a los peatones, algunos cruzaron la calle sin respetar la senda peatonal, y aquí, en estos 2 ítems que quedan, que utilizaban el celular y algunos estaban con auriculares, esto es lo que nosotros en el informe detallamos como peatón tecnológico, y es algo que es muy frecuente en estas épocas tecnológicas que vivimos hoy en día. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera Candela. Hola. Bueno, voy a ver si puedo poner el... no puedo poner el mouse. Bueno, no pasa nada. En esta observación, después Lucas, yo te aviso cuándo cambiar la diapositiva, ¿dale? Dale.
La observación número 2 fue realizada en la ciudad de Allen, en Río Negro, y específicamente nos focalizamos en el hipermercado La Anónima, ubicado sobre calle Juan B. Justo, que desemboca, es una calle de única mano, que desemboca en una calle de doble mano de un caudal mucho mayor, que es la calle Doctor Velasco. Sabemos que en la intersección no hay ningún semáforo, por lo que los vehículos y los peatones, ciclistas y motociclistas también que se dirigen, deben reducir su velocidad antes de ingresar a la calle. En cuanto al factor ambiental, pudimos observar que era un día soleado, con viento, la calle se encuentra con iluminación señalizada, la iluminación obvio no estaba prendida porque el horario fue próximo al mediodía, y bueno, ahora si me pasas a la otra diapo. Bueno, entonces, como mencionábamos, acá está anotado lo que es el factor ambiental, y lo más importante es que en el medio de la calle Juan B. Justo encontramos el ingreso, la rampa de ingreso al estacionamiento del hipermercado La Anónima. En cuanto a los involucrados en la observación, pudimos destacar que los vehículos que se dirigían reducían la velocidad tanto para ingresar a la calle Velasco como para ingresar al hipermercado. Vimos que los peatones no utilizaban barbijo, los peatones sí utilizaban barbijo, perdón. Esto es algo que queremos destacar, mientras que tanto los que se dirigían en motocicletas como en vehículos, algunos no los utilizaban o tenían pañuelos a modo de mascarilla. Por otra parte, vimos cómo los vehículos que querían ingresar hacia el hipermercado debían disminuir la velocidad por las personas, por los peatones que se estaban tratando de atravesar también lo que sería la vereda, ya que tenemos la intersección entre lo que es la calle, el estacionamiento y las personas que están caminando. Y también destacamos que las bicicletas, las personas que se dirigían en bicicleta iban solas, sin casco y sin refractario, que es algo que está muy naturalizado. No se pudo observar a ningún peatón tecnológico, no vimos el uso de celulares ni auriculares en las personas que estaban caminando. Y le dejo la palabra a mi compañera Shirley. Bueno, la observación número 3 se realizó en la ciudad de General Roca, Río Negro, en zona céntrica, sobre todo en las plazas Belgrano y San Martín, las cuales se ubican entre las calles Sarmiento, Mitre, España, San Martín y Avenida Roca. La observación se realizó el día 9 de octubre entre las horas 4:40 y 5:20. Era un día soleado, había poco o nada de viento. Esto es en cuanto al factor ambiental. También podemos decir que había semáforos, tanto en calle, ¿podés volver, Lucas, la anterior? Tanto en calle San Martín y Sarmiento, en calle Mitre y Sarmiento, y en calle Avenida Roca y Mitre. También estaban las sendas peatonales marcadas. Podemos decir que habían baches en calle San Martín sobre la Plaza Belgrano. También, bueno, pasamos a lo que sería el factor vehículo. Ahí está. Vimos una cantidad considerable de motocicletas circulando y llamaron la atención dos, una persona de sexo masculino que viajaba sin casco, y otra moto, una Motomel 110 que llamó la atención porque se veía muy deteriorada y iban 3 personas circulando a la misma, 2 adultos y un menor en medio, pero cabe destacar que las 3 personas llevaban casco y el menor usaba un casco acorde a su edad. También observamos que la mitad de los vehículos observados tenía los vidrios polarizados y bueno, no se pudo apreciar la iluminación de los vehículos debido a la iluminación natural. En cuanto al factor, los automóviles en la totalidad respetan los semáforos y la senda peatonal. En cuanto a peatones, muchos cruzaban la calle no por la senda peatonal, sino a mitad de cuadra. Incluso se pudo notar como una mujer con un changuito cruzaba desde calle San Martín a Plaza Belgrano por mitad de cuadra. También se pudo observar cómo 7 peatones iban con un dispositivo móvil, y uno de ellos nos llamó la atención ya que iba con auriculares cruzando
por mitad de calle desde Plaza Belgrano a la municipalidad que queda en calle Mitre. Por último, también se pudo visualizar una bicicleta que circulaba sobre la vereda de la calle San Martín, donde está la biblioteca, a una velocidad considerable, pero bueno, sobre la vereda. Y por último también vemos que una moto, control de tránsito, que se encontraba en calle San Martín y Sarmiento. Y bueno, ahora... Bueno, antes de dirigirnos a la conclusión de nuestro trabajo, queremos remarcar que a la hora de leer y hacer una revisión general de la actividad en terreno, no solo por los chicos que la confeccionaron, sino todo el grupo en sí junto al tutor, pudimos detectar un punto ciego en la metodología de la observación, que fue la omisión del registro del uso de mascarillas en todas las personas que estaban siendo observadas, por parte de la observación número 1 y la número 3. Solamente se observó el uso de elementos de protección del contexto actual, ¿no?, de seguridad vial, en la observación número 2. Entonces, utilizando la metodología de taller A, todo lo que hemos aprendido durante el año, decidimos armar un cuadro de hipótesis planteando: en lo que sé es que se omitió el registro del uso de mascarillas. Lo que no sé sería esta pregunta que tenemos acá: ¿por qué los estudiantes de medicina omitieron registrar las mascarillas? Y formulamos distintas hipótesis entre todos los compañeros. No las voy a leer completas, pero más o menos la primera parte es la misma. Los factores que consideramos sería que omitieron el registro de las mascarillas porque no se considera como un elemento que intervenga en la seguridad vial. La segunda dice que no advirtieron que nadie utilizara las mascarillas. La tercera dice que no registraron el uso de mascarillas porque ellos tampoco las utilizan. Y la última es que no las registraron porque en el contexto actual tenemos naturalizado el uso de mascarillas. A partir de este análisis generamos una discusión que se encuentra en la siguiente diapositiva. Y a partir de las hipótesis tratamos de realizar una propia argumentación, un recuento de toda la información y determinar por qué sucedió esto y si podíamos sacar provecho de esta investigación. Y determinamos que no se consideró el barbijo porque la limitación de la actividad hacia la seguridad vial nos orientaba solamente hacia ello, pero debemos considerar que una actividad debe resultar como guía y no como un límite, sobre todo considerando que es un momento muy exclusivo en la historia que estamos transitando y debería considerarse importante. Y esto nos lleva al siguiente punto, que a su vez las mascarillas están en estrecho contacto con nuestros ojos, nuestra nariz y nuestros oídos, por lo que puede afectar nuestra percepción del entorno y de esta manera poder inducir incluso a un incidente, o una lesión no intencional. Y ahora sí, lo que es la verdadera conclusión del trabajo, la va a decir mi compañera. Bueno, todo el grupo llegó a la conclusión de que, en cuanto a las motocicletas, la mayoría no utiliza casco, incluso si van 2 personas o más en la moto, en general no utilizan casco. En cuanto a los peatones, que en su mayoría cruzan por las sendas peatonales, pero la mayoría va distraída con un dispositivo móvil. En cuanto a las bicicletas, ningún ciclista utiliza casco, ni ningún otro elemento de seguridad, como chalecos refractarios, no se utilizan. Y en general que la mayoría de las personas que conducen los vehículos son adultos, y que en cuanto a seguridad vial se respeta lo que es el semáforo, las sendas peatonales, mirar hacia ambos lados, y conducen a velocidades moderadas. Bueno, y ya para finalizar, gracias por su atención. Bueno, muy bien. Muy buen trabajo. Me encantó la iniciativa que le surgió de plantearse por qué no habían observado lo de las mascarillas. Es interesante, está bueno, ¿no? ¿Qué opinan Adri y Fede? Yo les quiero decir que me quedé sin internet por un momento y me perdí la parte del medio, digamos. Vi la introducción y el final. Y la verdad que la introducción
me satisfizo mucho en el sentido de que qué importante es introducir a un tema o qué importante es introducir a un problema, porque le bosquejamos al auditorio sobre qué vamos a hablar, sobre qué cosas vamos a ir generando hipótesis y demás. La introducción es muy importante, yo los felicito por la introducción que hicieron, aclarando situaciones, aclarando inclusive alguna palabra, en ese sentido. No puedo hablar mucho sobre la parte del medio, me quedé, no sé si el gato o algo que me saltó el cable y me desenchufó la internet, y así que tuve un momento para acomodar. Pero bueno, muy buena también las hipótesis que hicieron al final. Las mascarillas no tendrían que generar molestia en los ojos, hay que colocarlas un poquito más abajo. No, si bien no intervienen en la seguridad vial, sí intervienen en nuestra prevención contra el coronavirus, que hay que utilizarlas, ¿no? Así que bueno, eso nomás. De mi parte poco puedo hablar porque si no quedo hablando bien el tutor de su propio grupo. Es como que después aparece esa crítica. Viste, vos le pegás palos a los demás, pero a tu grupo no le pegás palos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer como tratar de ser, entre comillas, objetivos. A mí lo que me gustó es que el señalamiento de mascarillas sí se lo mencioné, y en vez de aparecer como la negativa de análisis, dijeron, lo tomamos, la verdad que no se nos ocurrió, y hicieron todo este desglose. Y yo la verdad que con lo que dice Adrián, que no es como un elemento de la seguridad vial, pero la pregunta es si está comprobado eso, si alguien pudo hacer estudios de investigación que pueda decir cómo influye la mascarilla facial a la hora de poder medirlo con los incidentes viales. Yo pienso que participa fuertemente en eso. Eso no significa que hay que dejar de usarlas, porque es una de las herramientas para evitar o disminuir la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Pero igualmente es re interesante cómo poder cruzar ese dato, y bueno, el grupo se animó en ese sentido. Y pienso que fueron detallistas y que eso está bueno. Como grupo, sí decirles lo siguiente: todas esas conclusiones que ustedes tuvieron son datos que tienen. Eso, la pregunta es, ¿en qué columna va? Si lo tengo que empezar a analizar, ¿en qué columna lo pongo? Lo que sé. Claro. Los estudios de investigación lo que vienen a traer traen información, la observación trae información. Y esa información uno, para desglosarla, puede usar esta metodología sistemáticamente, haciéndole una pregunta a ese dato. Una vez que tengo la pregunta, se genera una hipótesis, y después ahí lanzo objetivos para poder investigar. Ese es mi aporte. Sí, muy, muy bueno. Y esto que aclará Fede es muy, muy, muy pertinente. Me parece buenísimo que hayan logrado, a pesar de las restricciones, de la pandemia y todo, lograron observar en tres ciudades distintas, que estuvo bueno. Ayer los chicos que pusieron el trabajo de campo ayer eran de la misma ciudad y tuvieron dificultades porque también es complicado, no hay escuelas, así que encontraron los puntos y está muy, muy interesante. Así que me encantó el trabajo de campo, y es muy interesante lo que dice Fede, y es muy interesante ponerlo. ¿Quién podría poner en palabras, ya que juguemos un rato más? Ustedes hacen una observación acerca del uso de mascarillas de los autos, ¿y quién podría expresar como una hipótesis lo que está diciendo Fede? Porque eso se transforma en una hipótesis que después se puede transformar en un trabajo de investigación. Es medio lo que venimos haciendo durante todo el año. Yo creo que en el auto también lo que pasa, yo tengo que usar lentes para manejar, y la mascarilla, cuando me pongo y estoy en el auto, se me empañan los lentes y me reduce la visión, por supuesto. Así que o voy sin los lentes y veo poco, o veo todo borroso por
por la propia respiración, así que creo que sí influye un poco. Yo prefiero, no sé, sacarme los lentes o manejar sin el barbijo hasta donde voy y después ponérmelo. Es algo que sí pasa. Claro. Así que Que para quería mí por decir ese lado... Quería decir esto, el barbijo en realidad para los automovilistas no es necesario usarlo si vamos solos. Esto está, digamos, definido también. O sea, el barbijo lo tenemos que usar cuando compartimos el espacio con más de una persona, y en realidad si llevamos personas en el automóvil que no son, digamos, convivientes, que no están dentro de nuestra burbuja, allí sería el único, digamos, la única situación en la que sí tendríamos que usar barbijo. No, pero igual si voy al súper y me tengo que poner el barbijo, cuando me vuelvo a subir al auto no me lo voy a sacar porque lo tengo que tocar y puedo correr más riesgo de tocarme la cara después con el barbijo que ya toqué sucio. O sea, ahí yo ya me lo dejo y vuelvo a casa y ahí me desinfecto todo. Está bien, lo que hacemos habitualmente, yo lo que hago particularmente es llevar alcohol gel en el auto y lavarme las manos antes de poner el barbijo y de sacarlo, digamos, esa es la idea, digamos, esa es la idea. Bueno, dale, adelante. La dificultad que plantea Candela igual es real, utilizar lentes con barbijo tiene dificultades, se empañan los lentes, así que bueno, por ahí la alternativa de Adrián es buena, Cande, porque no sé si, pero bueno, se generan las hipótesis de lo que está en relación a las observaciones hechas por ustedes, a lo que observa Fede. ¿Cuáles son las preguntas? Serían cuáles son la influencia que puede tener la utilización del barbijo y qué impacto sobre los incidentes viales, ¿no? Muy Vos sabés, interesante. Germán, que tiene su complejidad porque ponele que se pueda medir. Lo cierto es también que el tránsito no está a full por todas las restricciones del ASPO, entre el DNI va, DNI viene, que qué sé yo. Entonces, al no haber tanta gente, capaz puede ser que haya otros factores que inhiben o neutralicen eso. Entonces, fíjense cómo un trabajo de investigación, si uno no empieza con las precisiones de la palabra, ponerse hincha pelotas con qué significa tal cosa, empieza a sacar conclusiones capaz cerradas. Uno dice, no, el barbijo no funciona, o sea, no influye en el tránsito, pero capaz está neutralizado por el poco tránsito que había o que no hay escuela. Es esto, en realidad, poder traer en relevancia que los trabajos de investigación salen a veces al encuentro y traen un montón de data. Así que, bien, ahí. Muy bien. Creo que estamos, no sé si nos queda algo más. No, estamos, sí que capaz lo que podríamos hacer un poquito antes, 5 minutitos, es que el grupo B2 y el grupo B6 también han hecho trabajos de campos y queríamos preguntarles si tienen algo para compartir, si les dio resultados parecidos a que presenta B5 o han obtenido algunas datas que, por ejemplo, ni siquiera lo vieron en ese trabajo. Sería el momentito para abrir el micrófono en la cámara y decir, che, mirá, yo vi tal cosa, Si se animan a compartir. No hace falta que lo lean, a voz viva, sí, de lo que recuerdan. Los escuchamos, dale. Hay que sostener los silencios, ¿viste? Vamos, B6, vamos. También pueden decir, vimos exactamente lo mismo. Yo tengo la fantasía que se están codeando vía WhatsApp diciendo... Ahí, dale, vamos. Ahí van. Nosotros somos del grupo B2 Bien. Y sí, más o menos obtuvimos las mismas observaciones, sería. Bien. Bueno, gracias, Eli. Por ahí sí notamos... Espera un segundito que ahí se termina Arias y seguís vos, Rodríguez. Sí notamos por ahí, a ver cómo lo puedo explicar.
poca consideración a veces con el peatón. Como que no se tiene noción de que el auto es un arma a veces. Más allá de las velocidades, o sea, no sé. A mí me pasó hoy, por ejemplo, que salí y había un auto que estaba todo puesto en la senda peatonal, y la verdad es que me molesta mucho, porque, o sea, la senda peatonal estaba pintada, que no suele ser así, y nada, o sea, es como poner mi vida en riesgo de que alguien, no sé, pase más adelante o qué sé yo. Cosas básicas que por ahí a veces creo que la gente que maneja no lo tiene en cuenta, o el famoso INE, que parece que no se los enseñan en los cursos. Y a veces creo que hay que considerar siempre que la gente camina mucho más ahora, con esto de las salidas recreativas y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo uno maneja y nada, y considerar que obviamente la otra persona está caminando y tiene los mismos derechos que todos en realidad. Eso fue algo que notamos mucho, sobre todo porque no existe por ahí la bajada para los peatones en muchas calles, como que no sé, están rotas o son muy viejas a veces. Entonces nada, eso es algo que me llamó la atención. Muy bien, Arias, muchas gracias. ¿Rodríguez? Sí, yo lo que quería decir era que, bueno, así como el grupo B5 que expuso, también hicimos una introducción de lo que serían términos, ya que eran nuevos para muchos de nosotros, o para la mayoría, definiendo esto de, bueno, seguridad activa, seguridad pasiva, bueno, todo esto que de la trilogía de la seguridad vial. Y en términos generales, las observaciones, bueno, las hicimos en varias ciudades, ya que algunos vivían en Sipo, otros en Allen, y bueno, pudimos observar en términos muy generales lo mismo. De los autos, la mayoría o casi todos llevaban cinturón de seguridad puestos. Lo que sí notamos mucho era que por el tema, o sea, de la pandemia, obviamente, se ha cambiado mucho el método de transporte por bicicleta. O sea, se han desplazado los autos a bicicletas por temas de evitar las largas filas, los controles, etc. Y que por ahí hubiese sido interesante hacer este trabajo en una condición normal, ya que, bueno, lo ideal hubiese sido visitar la salida de una escuela o en el banco, cuando se sabe que hay mucho más tránsito y que, bueno, se pueden apreciar más cosas, digamos. Pero coincidimos con el grupo que expuso en casi todo. Gracias, Rodríguez. Sabes que estoy tentado de pasarte a vos y al grupo un trabajo del año pasado. Te puedo asegurar que no cambió mucho, ¿eh? Bueno, no sé, vos, Germán y Adrián, si opinan lo mismo, pero lo que observa el estudiantado es muy parecido a lo del año pasado, nada más que con otras características. Sí, la muestra un poco más reducida, porque es cierto, digamos, quizás los trabajos del año pasado tenían esto que decía Isaac, se paraban en la puerta de una escuela en el horario pico y era quizás más caricaturesco. Había para hacer dulce, ¿no? Claro, esa sería la expresión coloquial. Pero bueno, medio lo observado por ustedes en una muestra más pequeña, porque sí, yo coincido un poco con Isaac en el sentido que la pandemia le puso esto, digamos, la primer plazoleta de San Juan y Entre Ríos que planteó, no me acuerdo si fue Lucas, creo, no me acuerdo, soy malo para los nombres, pero que contó Lucas, es un lugar que es terrorífico para el tránsito. Yo paso 2x3 por ahí, por el hospital, y es cierto. Y bueno, al haber menos autos, creo que debe ser menos llamativo. En esa placita todos nos detenemos para comprar nueces, frutillas, porque está el diario, está todo ahí, en esa placita. Cerezas, todo. Bueno. No, sin duda, comparto sin duda. No sé quién quería decir algo más ahí. No, Agustina. Lo que vimos muy diferente a lo que llevamos estos años
es las bicis, o sea, hay mucho, o sea, la gente frecuente está, perdón, hay mucho uso de bicis, la gente compró un montón de bicis porque como ahora se puede andar más en bici que en auto, hay muchas bicis transitando en la calle, y lo que vemos, o sea, lo que yo vi al menos, fue que pasan en rojo, o sea, no pasan en contramano, como que la calle es de ellos, porque como ahora no hay autos, muchos autos como antes, pasan esas cosas. Eso es lo que vimos diferente. Agustina, Y no sé si... una coma te hago ahí para que vayas viendo cómo opera Taller A. Lo que acabas de decir respecto a las más bicicletas y que hacen esto, ¿qué hiciste vos? ¿Hiciste una afirmación? ¿En qué columna está puesto eso? ¿Te animás a pensarlo así? ¿O hay alguien que te ayude? En lo que vemos, o sea, en lo que vemos es eso, que hay más frecuencia de bicis. Y aparte empezaste a hacer una hipótesis vos respecto a esto. Dijiste, hay más bicis porque hay gente que compra más. Eso, por ejemplo, si alguien tendría que ser escéptico, te tendría que decir, demostrámelo. ¿Cómo? Y vos decís, esperá, yo planteo los objetivos educacionales de investigación y te lo demuestro, vas a ver que se vendieron más bicicletas. Bueno, así funciona la metodología. Y lo que me quedo pensando, mirá qué interesante lo que traes, es que debe haber gente novata claro, respecto al como ciclista, o que Sin duda. olvidada y que está haciendo otras cosas. Germán, perdón, ¿cómo? Sin duda. Afirmo lo que decís, sí. no usan casco, no usan los chalecos con reflector amarillo, o sea, directamente se compran la bici y andan, y no piensan en lo demás. Eso nomás quería acotar. Bien, bueno, ahora sí vamos. Adrián. Muy buena la acotación. Yo quería decir solamente que bueno, la idea de la cátedra de traer este problema, o estos problemas, es claramente lo que dijeron algunos de los grupos, de que lo que suma la mortalidad general, los incidentes viales, las lesiones, el trauma, sin duda que es la primera causa de mortalidad en las personas jóvenes, y además de la mortalidad, la morbilidad y las secuelas que deja, ¿no? Por eso tenemos que trabajar estos temas en nuestros lugares, no solo en los consultorios, sino también en la interinstitucionalidad, digamos. Tenemos que permanentemente estar trayendo estos temas a la palestra para disminuir y mitigar un poco esta problemática, ¿no? Nada más. Antes de que des el cierre, Germán, le traemos algo que estuvimos charlando antes que se metiera todo, se llenara el aula, digamos, ¿cierto? Que tiene que ver, Germán Kaltelbach es el director de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Castro Rendón. Y una de las cosas que estábamos analizando es de la importancia, a veces uno le da importancia a este nivel de atención, que es el tercer nivel, que es el de alta complejidad tecnológica, y uno hace énfasis en equiparlo. Pero qué importante es el primer nivel de atención, porque si uno hace un buen trabajo ahí, no sé si un buen trabajo, un trabajo eficiente y que tenga eficacia, significaría que las terapias intensivas se poblarían de mucha menos gente con estos incidentes que dice Adrián, ¿no es cierto?, respecto a las secuelas y a los daños. Así que miren lo importante que es poder, ese trabajito de hormiga, casi invisible, a veces repetitivo en los consultorios o hablando con la comunidad, es súper importante porque significaría que Germán recibe menos gente en su servicio, ¿no? ¿Qué opina Germán? Sí, es justo lo que estábamos diciendo. Y creo que en alguna de las hipótesis también lo planteábamos con el grupo de trabajo, con los chicos y las chicas. ¿Cuál es el rol del equipo de salud en esto? Que
que parece algo, digamos, quizás que tiene otros niveles, como es el nivel político, el nivel pero el rol del equipo de salud, el rol de los agentes de salud es un agente importante, y en distintos espacios y en distintos niveles. Nosotros, Fede, y bueno, Adrián, vos también un poco, como pediatras, todos nos sentamos y cuando recibimos a un par de padres jóvenes y vienen con su hijito, siempre nos tomamos el rato para dar un poco de la pequeña clase de cómo tiene que viajar el chico en el auto. Y si estos pequeñitos granos de arena se harían a distintos niveles y todo, quizás yo trabajaría menos. Eso es lo que quiere decir Fede, que es muy bueno, que sería bárbaro. Sería un sistema de salud más efectivo y más eficiente, es lo que es real. Pero bueno. Bueno, ahora sí le vamos a dar cierre al plenario. Agradecerles por la atención y por el esfuerzo de todo un año que hicieron. La verdad que el crecimiento se notó, se nota mucho. Creemos que en el segundo parcial le va a ir fantástico. No duden en hacerle preguntas a sus tutores y respecto a este segundo parcial que se viene, atenti a la PETCO, y el viernes que viene nos vemos en el taller de búsqueda bibliográfica. Y que de mi grupo en particular les paso un enlace para hacer fase 5 y ahí terminamos. No sé si Germán y Adrián tienen estipulado algo en particular. Sí, en el grupo B2 nos juntamos en un Zoom que armamos ahora. Dale. Bien. Fede, sí. ¿Quieren que les deje alguno este aula? No sé si queda un poquito más y para no tener que ir a otro lado. Si quieren, sí, nos quedamos acá, entonces. Te quedás vos, Fede, con tu comisión. El grupo B5, que no se desconecte de acá, y bueno, le pedimos que eyecten los demás, entonces, botón rojo. Eyectan. Chao, Bueno, hasta luego, felicitaciones por el esfuerzo. Chau, chau. Chau, chau. Si les parece. Ahora deja de grabar, Fede. Ah, cierto, gracias.